Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Buenos días a todos y todas. Hoy estamos en nuestro devocional número 13 de esta campaña de 40 días de propósito. Y hoy estamos haciendo referencia a uno de los devocionales que hacen parte del propósito de la adoración. Y hoy vamos a hacer referencia a la adoración que agrada a Dios. La adoración que agrada a Dios. Y para esto vamos a ir a Marcos capítulo 12, el versículo 30, que ustedes lo tienen allí en pantalla, en esta mañana allí si lo tienen a disposición. Dice Marcos capítulo 12, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Sí? Entonces nos pide la Escritura a través de este pasaje que debemos amar a Dios con cada una de estas características que hemos mencionado hace unos momentos en la lectura. Entonces voy a pedirle por un momento que allí donde usted se encuentra, oremos y démosle gracias a Dios en esta mañana de devocional que tenemos nosotros para tener esa cita, ese encuentro con Dios, para que podamos nosotros en la medida que vayamos avanzando en estos devocionales, que usted comprenda para qué está aquí en la tierra, y para eso nosotros hemos de descubrir esos propósitos que nos llevan a nosotros finalmente a vivir una vida con propósito. Cierre sus ojitos allí donde se encuentra, oramos y le damos gracias a Dios. Padre, gracias por todos aquellos que en esta mañana se conectan o están conectados, que están allí desarrollando estos propósitos, que están desarrollando estos devocionales para acercarse, para conocer, para entender cuál es tu buena voluntad para cada uno de ellos y sus familias. Pongo delante de ti, Señor, este tema de la adoración que te agrada, para que podamos nosotros vivir conforme tú has establecido en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces hoy vamos a hacer referencia a la adoración que agrada a Dios. Dice la Biblia entonces en Marcos capítulo 12 versículo 30 que deberás, al igual que yo, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es decir, Dios quiere todo de ti. Dios no quiere una parte de tu vida. Pide todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. A Dios no le interesan los compromisos a medias, la obediencia parcial y las obras de tu tiempo y dinero. Quiere tu devoción plena, no pedacitos de tu vida. Una mujer samaritana en cierta ocasión discutió con Jesús acerca del mejor tiempo, lugar y estilo de adoración. Jesús le contestó que esos aspectos eran irrelevantes. El lugar de la adoración no es tan importante como por qué adoramos y cuánto de nuestro ser le ofrecemos a Dios cuando lo hacemos. Hay una manera de adorar, y buena y una mala. La Biblia dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. La adoración que agrada a Dios tiene 4 características. Primera, a Dios le agrada la adoración en verdad. La gente suele decir, me gusta pensar en Dios como alguien que... y ahí saca unas conclusiones. Y plantean la idea de un Dios a quien les gusta adorar. Pero no podemos simplemente crear nuestra propia imagen de Dios, lo que nos resulta cómoda y políticamente correcta, y adorarla. Eso es idolatría. La adoración debe basarse en la verdad de las Escrituras, no en nuestra opinión acerca de Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Adorar en verdad significa adorar a Dios como la Biblia verdaderamente lo revela. Segundo, a Dios le agrada la adoración auténtica. Cuando Jesús dijo que debemos adorar en espíritu, no se refería al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu. Fuimos creados a imagen de Dios y por lo tanto somos un espíritu que reside en un cuerpo. Y Él diseñó nuestro espíritu para que pudiéramos comunicarnos con Él. La adoración es la respuesta de nuestro espíritu al Espíritu de Dios.
Cuando Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, quería decir que la adoración debe ser auténtica y sentida de corazón. No se trata solo de decir palabras correctas, debes creer lo que dices. La alabanza que no brota del corazón no es alabanza, no sirve de nada, es un insulto a Dios. Cuando adoramos, Él mira más allá de nuestras palabras, observando la actitud de nuestro corazón. La Biblia afirma, la gente se fija en las apariencias, pero yo, dice el Señor, me fijo en el corazón. Como la adoración implica agradar a Dios, abarca nuestras emociones. Dios nos dio emociones para que pudiéramos adorarlo con sentimientos intensos, pero esas emociones deben ser genuinas, no deben ser fingidas. Dios odia la hipocresía, no quiere teatralidad, ni fingimiento, ni farsas en la adoración. Quiere nuestro amor sincero y verdadero. Podemos adorarlo con imperfecciones, pero no con falta de sinceridad. Por supuesto, la sinceridad por sí sola no es suficiente. Podemos ser sinceros y estar equivocados, pero por eso se necesitan tanto el espíritu como la verdad. La adoración debe ser veraz y auténtica. La adoración que agrada a Dios es profundamente emocional y doctrinal, con nuestro corazón y nuestra cabeza. Muchas personas confunden las emociones conmovedoras por la música con las estimuladas por el espíritu, pero no son iguales. La adoración ocurre cuando nuestro espíritu responde a Dios, no a una melodía. En realidad, algunas canciones sentimentales o introspectivas entorpecen la adoración porque de concentrarnos a Dios pasamos a enfocarnos en nuestros sentimientos. Cuando adoramos, el factor de mayor distracción somos nosotros mismos, nuestros intereses y preocupaciones acerca de la impresión que damos. Los cristianos no se ponen de acuerdo con respecto a la manera más adecuada o auténtica de alabar a Dios, pero estos argumentos lo que más reflejan son las distintas personalidades y trasfondos. La Biblia menciona diversas formas de alabanza, la confesión, el canto, los clamores, el estar de pie, el arrodillarse, el baile, el hacer ruidos de gozo, el testimonio, la utilización de instrumentos musicales, el alzar las manos, en fin. El mejor estilo de adoración es el que más auténticamente representa nuestro amor a Dios, basado en el trasfondo y la personalidad que Dios nos dio. Mi amigo Gary Thomas se dio cuenta de que muchos cristianos, en lugar de tener una amistad vibrante con Dios, parecen estancarse en la costumbre. La adoración se convierte en una rutina insatisfactoria porque se obligan a usar métodos devocionales o estilos de adoración que no se adaptan a la unicidad con que Dios los creó. Gary se preguntó, si Dios con toda intención nos creó a todos distintos, ¿por qué deberíamos amarlo de la misma manera? De la lectura de los clásicos cristianos y basado en entrevistas, Gary descubrió que los cristianos en el transcurso de 2000 años han seguido diversos caminos para disfrutar la intimidad con Dios, al aire libre, por medio del estudio, con el canto, con la danza, con expresiones artísticas, en el servicio a los demás, en la soledad, en comunión con otras personas y participando de muchas otras actividades. En su libro Sendas Sagradas, Gary identifica 9 maneras en que las personas usan para acercarse a Dios. A los naturalistas nada los inspira a amar a Dios que estar al aire libre, en un terreno natural. Los sensoriales, que aman a Dios con sus sentidos y aprecian los hermosos cultos de adoración que involucran la vista, el sabor, el olfato y el tacto, además de sus oídos. Los tradicionalistas, que se acercan a Dios mediante rituales o liturgias, símbolos o estructuras estables. Los ascéticos, que prefieren amar a Dios en la soledad y sencillez. Los activistas, que aman a Dios enfrentándose al mal, luchando contra la injusticia y esforzándose por hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Los cuidadores,
que aman a Dios cuidando a los demás y satisfaciendo sus necesidades, los entusiastas que aman a Dios con celebraciones, los contemplativos que aman a Dios con la adoración, y los intelectuales que aman a Dios entendiéndolo con sus mentes. En cuanto a la adoración y la amistad con Dios, no existen tallas únicas. Una cosa sí es cierta: no darás gloria a Dios intentando ser alguien que Él nunca propuso que tú fueses. Dios quiere que seas tú mismo. El Padre está buscando personas que cuando lo adoren sean sencilla y sinceramente ellas mismas cuando se presentan ante Él. A Dios le agrada la adoración reflexiva. En último lugar, el mandamiento de Jesús de amar a Dios con toda tu mente se repite 4 veces en el Nuevo Testamento. A Dios no le agrada que cantemos himnos, oremos con apatía y exclamemos con indiferencia, gloria a Dios, sin pensar en lo que hacemos, porque no se nos ocurre otra cosa que decir en ese momento. Si no pensamos en lo que hacemos cuando adoramos, la adoración no sirve. Tu mente debe estar puesta en lo que haces. Jesús tildó de vanas repeticiones a la adoración distraída. El mal uso puede convertir hasta los términos bíblicos en frases desgastadas cuando olvidamos su significado. Cuando adoramos es mucho más fácil ofrecer oraciones rutinarias que esforzarnos por honrar a Dios con palabras y con gestos llenos de frescura. Por eso les animo a leer las Escrituras usando distintas versiones y paráfrasis. Eso es útil para enriquecer nuestras expresiones de adoración. Trata de alabar a Dios sin usar palabras alabanza, aleluya, gracias, gloria a Dios o amén. En vez de decir solo queremos alabarte, haz una lista de sinónimos y usa palabras más novedosas como admirar, respetar, valorar, reverenciar, honrar y apreciar. Además, sé específico. Si alguien se te acerca y te repite, te alabo 10 veces, es probable que pienses, ¿por qué? ¿Tú preferirías 2 cumplidos específicos o 20 generalidades vagas? Dios también. Otra idea es hacer una lista de los diferentes nombres que Dios tiene y concentrarse en ellos. Los nombres de Dios no son arbitrarios, expresan distintos aspectos de su carácter. En el Antiguo Testamento Dios se reveló gradualmente a Israel, introduciendo nuevos nombres para sí, y nos manda a alabar su nombre. Dios quiere que nuestras reuniones de adoración en público también tengan sentido. Pablo dedicó un capítulo entero a este asunto en 1 Corintios capítulo 14. Concluye, pero todo debe hacerse de manera apropiada y con orden. Con respecto a este punto, Dios insiste en que nuestros cultos de adoración pueden ser entendidos por los no creyentes que estén presentes en nuestras reuniones de adoración. Pablo señaló, si tú das gracias a Dios con tu espíritu y te escucha algún extraño, no podrá unirse a tu oración porque no entenderá lo que dices. No podrá hacerlo porque no habrá comprendido nada. Tu oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie. La Biblia nos ordena ser sensibles a los no creyentes que están de visita en nuestras reuniones de adoración. Si hacemos caso omiso a este mandamiento, somos desobedientes y no tenemos amor. Si deseas una explicación más extensa acerca de este punto, consulta el capítulo Adoración, puede ser testimonio, ¿sí? en la iglesia, una iglesia con propósito. Y finalmente, a Dios le agrada la adoración práctica. La palabra de Dios afirma, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué quiere Dios tu cuerpo? ¿Por qué no dice ofrezcan su espíritu? Porque sin el cuerpo no podemos hacer nada en este planeta. En la eternidad recibiremos un cuerpo nuevo, mejorado, actualizado, pero mientras estemos sobre esta tierra, Dios dice, dame lo que tengas. Él únicamente está siendo práctico con respecto a la adoración. ¿Has escuchado decir a las personas, esta noche no puedo ir a la reunión, pero estaré con ustedes en espíritu? ¿Saben lo que significa esto? Nada, no vale nada. Mientras estemos en esta tierra, nuestro espíritu solo puede estar donde esté nuestro cuerpo. Si tu cuerpo no está presente, no estás allí.
Cuando adoramos debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. En la actualidad asociamos el concepto de sacrificio con algo muerto, pero Dios quiere que seamos un sacrificio vivo, quiere que vivamos para Él. Sin embargo, el problema de un sacrificio vivo es que se puede escapar del altar, y es lo que solemos hacer. Cantamos firmes y adelante, huestes de la fe, domingos, y los lunes ya desertamos. En el Antiguo Testamento a Dios le agradaban los sacrificios de adoración porque anunciaban el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. Ahora bien, a Dios le agradan diferentes tipos de sacrificios de adoración: la gratitud, la alabanza, la humildad, el arrepentimiento, las ofrendas de dinero, la oración, el servicio a los demás, el compartir los recursos con los necesitados. La verdadera adoración tiene un precio. David lo sabía y dijo: no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. La adoración sacrifica nuestro egocentrismo. No podemos exaltar a Dios y exaltarnos al mismo tiempo. No podemos adorar para impresionar a los demás y para agradarnos a nosotros mismos. Necesitamos retirar deliberadamente el enfoque de nuestra persona. Cuando Dios dijo, ama a Dios con todas tus fuerzas, quería señalar que la adoración requiere esfuerzo y energía. No es siempre ni lo más conveniente ni lo más cómodo, y en ocasiones la adoración es un acto de voluntad absoluto, un sacrificio de buena voluntad. La adoración pasiva es una incongruencia. Ofrecemos sacrificio a Dios cuando lo alabamos, aunque no tengamos ganas. Cuando nos levantamos de la cama para adorarle, aunque estemos cansados, y cuando necesitemos ayuda de los demás o estemos agotados. Eso agrada a Dios. Matt Ridman, un líder inglés de adoración, cuenta cómo su pastor le enseñó a la iglesia el verdadero significado de la adoración. Para mostrarles que esta era más que la música, prohibió por un tiempo el cántico o el canto en los servicios, mientras aprendían otras maneras de adorar. Al cabo de ese tiempo, Matt había escrito el himno clásico El corazón de la adoración. El corazón de este asunto es un asunto del corazón. Recuerde que Dios quiere todo de mí y que la Escritura dice que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Qué tal si hoy en esta mañana reflexionas en la siguiente pregunta? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada más a Dios en este momento? ¿Mi adoración en público o en privado? ¿Qué haré al respecto? Cierre sus ojitos un momento conmigo en esta mañana y adoramos a Dios y le decimos al Señor que nos ayude. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que hemos tenido devocional. Hemos conocido esa adoración que más te agrada. Yo te pido en el nombre de Jesús que ayudes a cada uno de mis amigos, hermanos o conocidos que junto conmigo hacen este devocional, que están en búsqueda de descubrir para qué están aquí en la tierra. Y uno de esos propósitos hoy los encontramos en el propósito de la adoración. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes y que podamos continuar en este propósito de avanzar en la búsqueda del propósito de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, Dios los bendiga. Nos vemos mañana en el devocional. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios.